La derecha internacional y continental ha articulado durante 2016 un plan en múltiples ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales para hacer retroceder las conquistas sociales de los últimos años en nuestra América Latina. La estrategia macro ha sido golpear los procesos y los mecanismos de integración como CELAC, UNASUR, Mercosur, reemplazando en organismos multilaterales esa estrategia como la Alianza Pacífico, una supuesta legitimidad de un modelo económico que fue rechazado por los pueblos en el histórico no al ALCA del Mar de Plata en el año 2005. Bienvenidos a Realidades desde Caracas, Venezuela. Les saluda Luis Francisco Blandón. ¿Quién enterró al ALCA? Los pueblos de América enterramos al ALCA. ALCA, ALCA, al carajo. La restauración conservadora enfila toda su artillería hacia el continente, en unas coyunturas con actuaciones violentas y en otras ocasiones con acciones solapadas en lo institucional. Los proyectos políticos de expansión de la democracia y la justicia social, que han desafiado el poder de las élites y han abrazado un ideario común de unidad regional, vienen sufriendo una ofensiva sistemática por parte de un entramado de intereses y poderes articulados en lo que nuestro presidente ha afirmado, denominado, nuestro presidente Rafael Correa, el nuevo Plan Cóndor, que busca reponer a las élites económicas y sociales ese poder, reducir la democracia nuevamente a un juego controlado por ellas y realinear nuestros países bajo la agenda de la potencia tradicionalmente hegemónica. La llegada de los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina y el mandato interino de Michel Temer, además de desarticular el eje de integración Caracas-Brasilia-Buenos Aires, que tanto sumó a instancias como UNASUR, Mercosur y CELAC, busca bombardear desde lo económico los logros alcanzados en los últimos 10 años. A crear un sentido común desde los medios hegemónicos de comunicación, que si nuestros gobiernos, que obviamente tienen una percepción diferente a cómo el Estado debe intervenir en la sociedad y en la economía, que al contrario, que si no logran más progresos de los que ya han logrado, es porque tenemos un Estado que es demasiado interventor en la economía, que no deja liberar a las fuerzas de la economía, las fuerzas productivas para que todo crezca. O sea, la creación del sentido común, la disputa del sentido común en una articulación entre los medios hegemónicos de comunicación y, como decía Gabriela, sectores judiciales que persiguen y judicializan a los líderes de la región. Lo vimos claramente y lo estamos viendo con lo que está pasando también en el Brasil. El planteamiento de un comercio justo para los pueblos, en el que se sumaron las potencialidades energéticas, industriales y agrícolas de Venezuela, Brasil y Argentina, busca ser reemplazado por el sistema macro de ordenación financiera de los tratados de libre comercio, que empobrecen y atrasan poco a poco, de manera solapada, a los países que lo suscriben. Llegó la clase empresarial a pretender gobernar a nuestros pueblos. Yo lo he llamado franquicia del Departamento de Estado en nuestro continente. Han sustituido la voluntad popular por franquicia del Pentágono y del Departamento de Estado. Y llegan todos con su recetica y la sacan. Y reducción de empleo, tarifazos, criminalización de la protesta social. A eso llegan, a destruir los importantísimos avances socioeconómicos que a través de los procesos de gobiernos nacionalistas, progresistas y de izquierda hemos alcanzado en nuestra región. Y nosotros hemos llamado a un debate público, porque aquellos que nos señalan de tiranos, de antidemocráticos, los llamamos a un debate público. Bueno, vamos a discutir de economía, vamos a discutir de desarrollo, lo que significaron las décadas neoliberales en nuestra región y lo que ha significado la acción de integración, de unidad y de solidaridad de los gobiernos progresistas que llevamos adelante un proceso. La Alianza del Pacífico, compuesta por México, Chile, Perú y Colombia, incorpora a Argentina como miembro observador. En paralelo,
Los gobiernos de Temer y Macri presionan para debilitar al Mercosur por razones políticas, pero también por motivos económicos, para poder suscribir tratados tan polémicos como el Acuerdo Transpacífico. Es revivir el ALCA, es absolutamente eso, y es un comienzo de abrir una fisura en el Mercosur para que el Mercosur sea absorbido por un sistema macrofinanciero y un alineamiento con las políticas del Fondo Monetario del Banco Mundial, que es agudizar y concentrar todos los esfuerzos en la macroeconomía para entrar en una nueva etapa de ajuste estructural, con reducción del gasto social, reducción, por cierto, de la intervención del Estado en manejar sectores estratégicos de la economía de los países. UNASUR tiene que ser la cabeza política y también una cabeza de diseño de desarrollo económico para poder, ¿no es cierto?, ver la perspectiva de modelos de desarrollo económico más autónomos en la región, porque no puede la región transformarse en otro componente más de un sistema planetario que es gobernado por intereses financieros de corto plazo, porque esa es la crisis que tiene hoy día el capitalismo. Es una crisis de corto plazo y de mediano plazo, porque el sistema financiero no está produciendo, ¿no es cierto?, desarrollo económico. Desarrollo económico significa estructuras productivas, estructuras manufactureras, el circuito clásico del capitalismo. Y eso se está destruyendo. La globalización no está orientada para reestructurar las matrices productivas y que efectivamente regiones como África, Asia, América Latina compitan en igualdad de condiciones con Europa y Estados Unidos. Con el ataque al Mercosur se busca también afectar a Venezuela. Solamente le hemos dado un plazo en el cual, si no cumplen, perderán su condición de miembros activos del Mercosur, que estaba con carácter suspensivo. Más allá que es mucho más preocupante lo que está pasando en términos de violación de los derechos humanos y la no aceptación que ha tenido el gobierno de Venezuela respecto del referéndum que se planteó, el plebiscito que se planteó, pero bueno, seguiremos atentamente, como lo hemos estado en todo momento, siguiendo de cerca lo que pasa en Venezuela. Nosotros ejercemos legítimamente la presidencia pro tempore del Mercosur, muy a pesar de que la Triple Alianza pretenda desconocernos, por una sencilla razón, porque están temerosos de que Venezuela lleve su posición como país, cosa que no lo vamos a hacer porque no corresponde, lleve su posición en los acuerdos de libre comercio que ellos están estableciendo con la Unión Europea y otros bloques económicos, donde a espaldas de sus pueblos, escondidos en una oficina, a puerta cerrada, están entregando los beneficios de los trabajadores y las trabajadoras del Mercosur. Los tratados de libre comercio como el TPP se negocian en secreto. Las implicaciones que tienen para las economías de los países que lo firman no se divulgan a plenitud. En la mayoría de los casos afectan a los sectores productivos locales y benefician a las grandes corporaciones y los grupos económicos que los promueven, en detrimento de la soberanía de las naciones. El reacomodo de las fuerzas políticas de la derecha por vías fraudulentas, como lo fue el golpe parlamentario en Brasil, y por vías electorales en la elección parlamentaria venezolana, la no aprobación de los acuerdos de paz con el plebiscito en Colombia, ha dejado en evidencia el alcance y las amenazas de este plan. Actualmente se les está planteando un nuevo tipo de guerra a los gobiernos de izquierda de la región, un ataque silencioso que no incluye fuerzas militares convencionales, ocupación y mucho menos bombardeos, al contrario del antiguo Plan Cóndor que tantos muertos dejó en el continente. Pues esta guerra tiene
distintas ramificaciones, distintas maneras de presentarse, distintas maneras de ser iniciada, guerras mediáticas, guerras psicológicas, guerras de inteligencia, de contrainteligencia, guerras sucias, aunque dudo que haya alguna guerra limpia, pero de las sucias, de las más sucias. En Venezuela se hace de una manera particular. La oposición intenta jugar principalmente con el estómago y la paciencia del pueblo, haciendo caminar una explosión general como muestra de desespero provocado. Es una estrategia desmontada, pero que hoy sigue siendo el mismo plan que los opositores a la revolución bolivariana ven con perspectivas para derrocar la obra del pueblo. Estrategia del golpe suave. Ponla más abierta, por favor, y que se vea todo. Yo lo llamo mecha lenta. Esta es su estrategia. Es facilita. Ahora nosotros la tenemos descubierta. La tenemos descubiertica. Fíjate, ellos quieren prender la mecha. Quieren prender la mecha para que la mecha, bueno, vaya, alargándose, hasta que un evento cualquiera, en cualquier momento, haga detonar la carga explosiva. Ellos responden a un interés norteamericano, y lo digo responsablemente porque para nadie es oculto el problema de las organizaciones no gubernamentales y el nivel el traslado de los niveles inflacionarios que vienen de la economía subterránea. Tenemos un criterio en plena frontera donde nos han devaluado 1000% nuestra moneda. Tenemos una situación interna de personas disfrazadas de revolución con sociedades cómplices que han generado distorsión a la política y que es financiado por el Departamento de los Estados Unidos. Tenemos gente también que nos adversa, que también han condicionado intereses de poder y que obviamente están pensando en su bolsillo y no en la soberanía del pueblo. Pero aún así, el pueblo venezolano, consciente de los logros que ha traído consigo la revolución bolivariana, hace suyas las enseñanzas que dejó el comandante Chávez antes de su muerte, como un legado para mantener vivo el proceso. Fíjense, ellos van a tratar de alargar, buscando la explosión. Solo que aquí, esa explosión no va a ocurrir. No va a ocurrir. Explosión la del Caracazo. Aquí los únicos que pueden causar una explosión son las masas populares. La oposición juega a un proceso de crear sociedades cómplices y distorsionar con corrupción, con dejar mal al presidente Nicolás Maduro ante el mundo sobre el problema de los agentes económicos, pero no se han puesto a pensar que la responsabilidad no es solamente del gobierno, sino de aquellos agentes económicos que violan la Constitución y juegan también irresponsablemente con el financiamiento del terrorismo de los Estados Unidos, y el papel que está jugando también con el desabastecimiento programado. Dentro de esa guerra que se lleva a cabo en Venezuela, también los enemigos del país suramericano intentan destruir y borrar la obra del líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros no tenemos autodeterminación ni soberanía. Claro está, nosotros no podemos negar el papel que ha jugado la oposición política de desmontar y hacernos olvidar al comandante Chávez, que esto ha sido inconsistente durante los últimos 3 años después que murió el presidente Chávez. Pero es que Maduro no es el presidente Chávez, y obviamente como su legado está tratando de preservar lo que tanto se estructuró. Quizás el desabastecimiento programado, la sociedad de cómplices, toda esa estructura es lo que nosotros estamos batallando entre misiones, estrategias. Si es que logran explosiones, serían, vamos a graficarlas en color verde. Si ellos logran explosiones, no sería la gran explosión que con la que están soñando. Es imposible que ocurra. Miran bien las variables científicamente y concluirán que aquí es imposible que ocurra una explosión social para sacar a este gobierno. Aquí es imposible. Pudieran ocurrir perturbaciones,
pequeñas explosiones. Ellos andan buscándolas. Y se irían apagando, claro. Esas pequeñas explosiones pueden dejar mucho daño a la sociedad, más odio, pudiera dejar, ojalá que no, sangre, pudiera causar algunos muertos, heridos. Y obviamente orquestado con una estructura de desabastecimiento programado de un plan Cóndor con empresas capitalistas con visión monopólica alimentada del Estado, Polar, empresas de manera indirecta como el Grupo Cisneros, porque ellos saben que están violando principios constitucionales que están consagrados en el artículo 113 y 114 de la Constitución, pero lo que quieren es chantajear de que saquen a sus lacayos de la estructura de un sistema que han violado soberanía, como también el problema que nosotros tenemos adentro de la impunidad. Hago un llamado a los venezolanos de buena fe y de buena voluntad para que no se dejen utilizar, que no se dejen manipular. No hay dudas de la voluntad que muestra el pueblo venezolano, que hoy más que nunca intenta superar una etapa calificada por analistas políticos como crucial para la supervivencia del Estado en sí y para los otros procesos de izquierda latinoamericanos. En Venezuela el pueblo resiste la guerra económica como otras batallas también se libran en nuestro continente, la lucha por la conquista de los corazones y las mentes. Una de las estrategias de dominación implementada por los gobiernos neoliberales son las guerras mediática y psicológica, ambas con la finalidad de manipular a los ciudadanos para provocar una reacción determinada favorable a los objetivos proimperialistas, los cuales en su mayoría responden a la defensa de los intereses económicos de las grandes transnacionales. Expertos plantean que el acoso judicial hacia los actores políticos de izquierda, el uso politizado del tema corrupción y la intención constante de aislar a los países de corte progresista responde a un replanteamiento que solo busca justificar una reconquista del continente latinoamericano por parte de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo se desarrolla esta estrategia en particular? Del tablero de opciones de este programa encubierto, pero a la vez conocido, aparecen las operaciones de guerra psicológica que avanzan de la mano de los grandes emporios de comunicación, utilizando la propaganda como bandera para generar matrices de opinión contrarias a la realidad, logrando con esto alcanzar el derrocamiento de los gobiernos electos de forma democrática, para luego instaurar un régimen que afecte a la sociedad en lo político, social y económico, haciéndole perder lo alcanzado en años de lucha. Un ejemplo claro de ambas estrategias, mediática y psicológica, se evidencia en países como Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia, donde los medios de comunicación privados han logrado manipular y generar informaciones venenosas con un fuerte trasfondo político. Podemos observar el método en Brasil. Tras meses de bombardeo mediático, se logra la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Que yo no cometí ningún crimen de responsabilidad. No cometí los crímenes de los cuales me acusan, injusta y arbitrariamente. En Ecuador, el presidente Rafael Correa ha denunciado en múltiples ocasiones que la oposición, en compañía de los medios de comunicación, han difamado su gobierno, además de la conocida participación en el golpe de Estado que se intentó llevar a cabo en el pasado año 2010. Si quieran tapar el sol con un dedo, si quieran engañar cierta prensa, si quieran engañar a los ciudadanos, estamos ante un golpe blando, ¿no? Un proceso continuo de calentamiento de las calles, calumnias, pánico, tratar de generar pánico financiero, guerra psicológica, para desgastar el gobierno, evitar la gobernabilidad o, en última instancia, desestabilizarnos. Venezuela ha sido la principal víctima de esto. Sin embargo, a esto le agregamos su batalla contra la guerra económica, que sectores opositores han ido instaurando poco a poco para desestabilizar la economía de la nación latinoamericana. Si podemos hablar, y ustedes saben, de la guerra económica y cómo la estamos enfrentando,
ha arrancado una campaña de guerra psicológica mundial para justificar un golpe de Estado cruento en Venezuela. Un golpe de Estado cruento apoyado por factores del poder imperial de los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo denuncio. Argentina no escapa de los efectos ocasionados por esta ofensiva silenciosa. La presidenta Cristina Fernández, a pesar de ser el principal objetivo de los medios de derecha de esa nación y del acoso judicial, se ha fortalecido y ha sobresalido victoriosa sobre estos embates. Evidentemente hay un partido que hay una persecución judicial, me parece que es más que evidente, que además fue anunciada. Si uno lee las crónicas periodísticas durante los últimos, yo diría durante el último mandato mío, en su totalidad, periodistas, columnistas, editorialistas decían durante los últimos 3, 4 años que yo cuando abandonara el poder iba a tener serios problemas con la justicia. Está escrito en letras de molde. O eran clarividentes, o evidentemente forman parte de una articulación mediática judicial que es la que se está desplegando ahora. El presidente de Bolivia, Evo Morales, también ha sido objeto de continuos ataques por parte de la derecha en sus 10 años de gestión. Estas arremetidas por parte de los gobiernos neoliberales son planeadas en medio de episodios coyunturales para los países de la región. Bolivia, en su último referendo constitucional, fue víctima de estas agresiones políticas. Veamos cómo fue la campaña mediática y psicológica contra el presidente Evo Morales. La campaña para desprestigiar al presidente Evo Morales inició casualmente en el proceso electoral. Expertos afirman que todo lo sucedido en el marco del referendo constitucional boliviano es parte de un plan coordinado por la derecha internacional contra los gobiernos progresistas, en el que la participación de los medios de comunicación ha sido fundamental para transmitir matrices desproporcionadas al punto de mentir descaradamente, además de ocultar los logros sociales alcanzados en esa nación, cosa que nos sorprende. En este panorama, bajo estas estrategias y estas operaciones que se han venido desarrollando, los medios de comunicación han jugado un papel que tiene que ver con ser portavoces, amplificadores en el tema de incendiar el tema de la opinión para desgastar, disminuir la votación a favor del actual gobierno, en todo caso representada por la imagen del presidente Evo Morales. Entre las operaciones de guerra psicológica que destacan contra el mandatario boliviano, tenemos el caso Zapata, donde se buscó desacreditar la figura de Evo Morales y así lograr que se votara en contra de la repostulación del binomio Morales y Linera para poder presentarse en las próximas elecciones presidenciales de 2019. Recordemos que el exagente de inteligencia y ahora periodista Carlos Valverde denunció que la ejecutiva Gabriela Zapata había tenido un hijo no reconocido del presidente Aymara, y mientras esto ocurría, también se le acusaba de supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa china Cam Engineering, donde casualmente Zapata trabajaba. Todo esto permitió centrar la atención de los medios en torno a este tema, posicionando estratégicamente la supuesta vida secreta del mandatario. Casualmente, semanas después de llevarse a cabo el referendo en Bolivia, se conoció que el promocionado hijo del presidente nunca había nacido y se demostró la inocencia del dignatario en el caso de tráfico de influencias. Usted sabe que con el presidente Evo tenemos una misión muy clara: defender los intereses del pueblo boliviano, y nos pueden presionar como les dé la gana. Nosotros no vamos a ceder. ¿Vuela un ave sombría sobre nuestros campos? ¿Cóndor? ¿Un águila? ¿Qué respuesta deben dar nuestros pueblos ante esta arremetida? Yo soy Luis Francisco Blandón, nos vemos en un próximo Realidades.